Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero sinceramente que estén teniendo un día absolutamente fantástico, repleto de energía positiva y vibras increíbles. Hoy, damas y caballeros, les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, especialmente si son, como yo, fervientes admiradores de esa pareja que ha logrado robarse nuestros corazones, no solo por su innegable química en pantalla, sino también por esa conexión palpable que parece trascender la ficción Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en los detalles de un regalo que, según todos los rumores y susurros que circulan en la prensa rosa turca, se han hecho el uno al otro. Un regalo que además podría estar cargado de un simbolismo mucho más profundo y complejo de lo que podríamos imaginar a simple vista. Sí, lo sé, suena intrigante, ¿verdad? Y créanme, lo es. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeñísimo favor. Si son nuevos por aquí y disfrutan del contenido relacionado con la farándula turca, los chismes de celebridades, o simplemente les encanta el buen entretenimiento, no se olviden, por favor, de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos, y además me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes con la misma pasión y dedicación. Y a todos los que ya son parte de esta gran familia virtual, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí, de verdad. Saber que disfrutan de lo que hago me motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el meollo del asunto. Como bien saben, Kerem y Hande han sido, sin duda alguna, una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de los últimos años. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, no solo traspasó la pantalla, sino que los catapultó al estatus de la pareja del momento, un fenómeno global que conquistó corazones en todo el mundo. Después, como muchos de ustedes saben, las cosas no terminaron exactamente como todos esperábamos y tristemente se separaron. Una noticia que, por supuesto, devastó a miles de fans alrededor del mundo que veían en ellos una conexión genuina y un amor de cuento de hadas. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han estado sonando cada vez con más fuerza, adquiriendo un volumen que es difícil de ignorar. Fotos accidentales tomadas por fans en los mismos lugares y en fechas cercanas, avistamientos en locales exclusivos de Estambul, comentarios sutiles pero reveladores en entrevistas, todo parece apuntar a que podría haber una segunda oportunidad en el horizonte, una chispa que aún no se ha extinguido por completo y que podría reavivarse en cualquier momento. El misterio y la especulación están en su punto más álgido. Y ahora, añadiendo leña al fuego de este culebrón turco de la vida real, ha surgido esta noticia sobre un supuesto regalo. Un regalo que, según las fuentes cercanas a la pareja, es algo realmente especial, único y sobre todo, tremendamente significativo. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, parece ser que Kerem, conocido por su romanticismo y atención al detalle, le ha regalado a Hande una pieza de joyería absolutamente única. Pero no se trata de un simple collar que se pueda comprar en cualquier joyería de renombre, ni de una pulsera ostentosa con diamantes. No, no, no. Se trata de una pieza hecha completamente a medida, diseñada específicamente para ella, teniendo en cuenta sus gustos personales, sus aficiones y, lo más importante de todo, la historia que ambos comparten. Lo que hace que este regalo sea aún más especial, trascendiendo el mero valor material, es el profundo significado que se esconde detrás de su intrincado diseño. Se rumorea que la joya contiene varios elementos simbólicos que representan la relación entre Kerem y Hande, como si fuera un mapa cifrado de su historia de amor, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos superados. Se habla, por ejemplo, de un dije con forma de estrella, delicadamente engarzado en oro blanco, que podría simbolizar la luz que Hande aporta a la vida de Kerem, una guía en los momentos de oscuridad, una inspiración constante. También se menciona la inclusión de una pequeña piedra de color turquesa, un guiño a las raíces y la cultura turca, que en la tradición local se considera un amuleto de buena suerte y protección contra el mal de ojo, un deseo de bienestar y seguridad para Hande. Y por supuesto, no podía faltar un detalle que haga referencia a su amor compartido por el mar, una de sus pasiones en común que ha sido documentada en numerosas ocasiones por los paparazzi y por sus propias redes sociales. Se especula con la posibilidad de una pequeña ola grabada con precisión milimétrica en el metal precioso, o tal vez una diminuta concha marina incrustada con maestría, evocando los recuerdos de sus viajes juntos y los momentos de paz y tranquilidad que han encontrado en la inmensidad del océano.
Ahora sé perfectamente lo que están pensando, ¿cómo podemos estar seguros de que todo esto es cierto? Bueno, la verdad es que la información proviene de diversas fuentes cercanas a la pareja, incluyendo algunos periodistas de farándula turcos que suelen tener acceso a este tipo de primicias y que gozan de cierta credibilidad en el sector. Además, la descripción del regalo coincide sorprendentemente con el estilo personal y los gustos conocidos de Hande, lo que le da a esta teoría aún más credibilidad y solidez. Pero más allá del regalo en sí, de los materiales preciosos y el diseño intrincado, lo que realmente importa es lo que este gesto podría significar en el contexto actual de la relación entre Kerem y Hande. ¿Es acaso una simple muestra de amistad, un gesto de aprecio por el tiempo compartido y los buenos momentos vividos? ¿O es, por el contrario, una señal inequívoca de que Kerem está poniendo toda la carne en el asador, tratando de reconquistar el corazón de Hande y revivir la llama de su amor? Personalmente creo que hay algo mucho más profundo y significativo detrás de todo esto. Después de todo, Kerem siempre ha sido conocido por ser un hombre muy detallista, atento y romántico, y este regalo parece ser una prueba más de ello, una demostración tangible de sus sentimientos y su deseo de recuperar lo que una vez tuvo. Además, no olvidemos que ambos han hablado públicamente en repetidas ocasiones sobre el gran cariño, respeto y admiración mutua que se tienen, incluso después de su separación. Han dejado claro que su relación es mucho más que un simple romance pasajero, y que siempre estarán presentes el uno para el otro, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando los éxitos del otro. En ese sentido, este regalo podría interpretarse como una forma de reafirmar ese vínculo especial que los une, una conexión que trasciende las etiquetas y las convenciones sociales, independientemente de si deciden o no volver a estar juntos como pareja. Una manera de decir, siempre estaré aquí para ti, en la forma que sea necesaria. Por supuesto, también existe la posibilidad, aunque remota, de que todo esto sea simplemente una elaborada estrategia de marketing orquestada por sus representantes. Después de todo, tanto Kerem como Hande son figuras públicas de gran renombre, y cualquier noticia sobre su vida personal genera un gran revuelo mediático, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo y aumentando su visibilidad. Sin embargo, sinceramente creo que en este caso estamos hablando de algo mucho más auténtico y genuino. Conociendo la personalidad de ambos, su integridad y su compromiso con la honestidad, me cuesta creer que se presten a este tipo de juegos mediáticos para aumentar su popularidad o generar más titulares. Lo que sí es absolutamente cierto es que este regalo ha generado una enorme expectación y un auténtico frenesí entre los fans de la pareja, quienes han estado esperando pacientemente durante meses alguna señal de reconciliación. En las redes sociales, los hashtags #Kerem Hande, #Hande Ercel y #Kerem Bürsin se han convertido rápidamente en tendencia global, con miles y miles de usuarios comentando, especulando y analizando cada detalle de la noticia. Muchos expresan abiertamente su ferviente deseo de que vuelvan a estar juntos, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más felices y recordando porque su historia de amor ha cautivado a tantos corazones. Otros, más cautelosos, se limitan a admirar la belleza y el talento de ambos, reconociendo que su conexión es innegable, independientemente de si deciden o no retomar su relación. Y es que, seamos honestos, Kerem y Hande son una pareja que irradia química, carisma y autenticidad. Su conexión es evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque su relación no haya funcionado en el pasado, eso no significa que no puedan tener una segunda oportunidad. Al fin y al cabo, el amor es un camino lleno de altibajos, y a veces se necesita tiempo, madurez y perspectiva para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Hande, lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Su romance nos ha hecho soñar, reír y llorar, y nos ha demostrado que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos más inoportunos. Ahora bien, hablemos un poco más en detalle de Hande. Ella es una actriz talentosísima, con una belleza que deslumbra a la cámara y un carisma arrollador que conquista a la audiencia. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y segura de sí misma, que no teme desafiar los estereotipos y luchar por sus sueños, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes que la admiran y la ven como un modelo a seguir. Además, es una persona muy comprometida con diversas causas sociales, y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los animales. Un ejemplo de cómo utilizar la fama y la influencia para hacer del mundo un lugar mejor.
Por su parte, Kerem también es un actor muy talentoso y versátil, con una personalidad arrolladora y un sentido del humor contagioso que lo hacen irresistible para el público. Ha demostrado ser un hombre muy trabajador, dedicado y perseverante, que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto que emprende, asumiendo retos y superando obstáculos con profesionalismo y pasión. Además, es un defensor acérrimo de los derechos de los animales, y participa activamente en campañas de concienciación sobre el maltrato animal, utilizando su voz para defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Un ejemplo de empatía y compromiso con el bienestar animal. En definitiva, Kerem y Ande son dos personas extraordinarias, que han logrado alcanzar el éxito gracias a su talento innato, su arduo trabajo, su dedicación constante y su compromiso con la autenticidad. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo, demostrando que con pasión, perseverancia y un toque de humildad se pueden lograr grandes cosas. Y volviendo al tema central del regalo, creo que es importante destacar que, más allá del valor material intrínseco de la joya, lo que realmente importa es el gesto en sí mismo, la intención que hay detrás. Es un detalle que demuestra que Kerem se preocupa profundamente por Ande, que la valora como persona y que quiere mantener viva la llama de su relación, ya sea como amigos, como compañeros o como algo más. Así que ahora sí, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos y escribirán un nuevo capítulo en su historia de amor? ¿O piensan que este regalo es simplemente una muestra de amistad y aprecio, sin segundas intenciones? Me encantaría leer sus comentarios, teorías y opiniones en la sección de abajo. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este tema que tanto nos apasiona. Resumiendo, hoy hemos hablado sobre el supuesto regalo que Kerem le ha dado a Ande, una pieza de joyería única y personalizada con un significado muy especial. Hemos analizado los rumores, las fuentes y las posibles interpretaciones de este gesto. Y hemos recordado por qué Kerem y Ande son una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este pequeño chisme tanto como yo disfruté compartirlo con ustedes. Recuerden que este es su canal, y me encanta leer sus comentarios y sugerencias. Así que no duden en dejarme sus opiniones sobre el tema de hoy, y también pueden sugerirme temas para futuros vídeos. Me encanta saber qué les interesa y qué les gustaría ver en el canal. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.